Bueno, hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende cuando vean esta presentación. Se trata de Científicos y Religiosos en Tierra del Fuego, con el subtítulo Miradas sobre el indígena en la ocupación del territorio entre 1826 y 1924, una obra de Lucas Potense que hemos tenido la suerte y el agrado de editar en la editora cultural Tierra del Fuego. Así que bueno, esta es la ocasión de su presentación en sociedad. La primera para el libro, que seguramente más adelante el autor y tal vez nosotros acompañaremos y se harán otras, ¿no? Se podrán hacer otras. Bueno, en esta mesa virtual hoy para la presentación de Científicos y Religiosos están presentes las siguientes personas de cultura, el autor y un invitado, así que ahora los voy nombrando a todos. Está Lucía Rossi, que es secretaria de Cultura. Está Florencia Lobo, que es coordinadora de la editora cultural Tierra del Fuego. Está el autor Lucas Potense, por supuesto, y como un invitado especial está presente Federico Lorenz, acompañándonos en esta ocasión y de quien esperamos sus comentarios sobre la obra que nos ocupa. Bueno, de Lucía Rossi, no vamos a aportar mucho más que su figura como una autoridad de la Secretaría de Cultura que acompaña la gestión, digamos, de todos los trabajos que se realizan en la editora cultural, ¿no? Que está editando una cantidad notable de libros por año, pero en este año en particular es un año muy prolífico y creo que de una calidad, ¿no? En el aporte cultural que hacemos a la comunidad muy importante. Así que, bueno, Lucía nos acompaña desde su lugar en cultura y en la gestión de gobierno, y Florencia desde su lugar como coordinadora de la editora. Mujeres de las cuales entonces no voy a hablar más del currículum, pero no porque no haya. Y voy a pasar a Lucas y a Federico, que de ellos les voy a contar un poco más a la audiencia de estas presentaciones, porque quizás no los conozcan tanto. Lucas Potense es profesor en Historia y diplomado en Ciencias Sociales y magíster en Historia. Ha sido docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad Tecnológica, en la Universidad San Juan Bosco y en colegios secundarios de nuestra ciudad. En el Colegio Nacional de Ushuaia, por ejemplo, también. Así que Lucas es conocido por la comunidad de Ushuaia en buena medida, por su labor como docente y también por algunos es conocido como historiador. Este libro que nos ocupa es una tesis de investigación realizada por él, que se ha convertido en este libro que hoy es un libro de divulgación, digamos, accesible a quien se interese en el tema, pero es el producto de una investigación de maestría. Y Federico Lorenz viene también de la historia, es doctor en ciencias sociales, es investigador en el CONICET, tiene vastos antecedentes académicos y ha sido director del Museo Malvinas, porque uno de sus objetos de interés privilegiados es la historia de nuestras Islas Malvinas. Como se conocen y además tienen una amistad, contamos hoy con esta colaboración, con la posibilidad de la presencia de Federico en esta presentación. Y bueno, y la ocasión, como a veces decimos, como solemos decir, es una ocasión de gran felicidad para nosotros que nos ocupamos de que estos libros vean la luz. Así que para comenzar, o para seguir, voy a pasarle la palabra a Lucía. Buenas tardes a todos, a todas, a Lucas, Federico, Valentina, Flor y a todos los que estén del otro lado acompañándonos. Para nosotros, como decía, me voy a sumar un poco a las palabras de Valentina, es un honor muy grande estar haciendo hoy la presentación de este libro, un material que sin duda va a sumar en las bibliotecas populares que estaremos haciendo entrega y en cada uno de los lectores a los que llegue a sus manos. Yo, la verdad, no lo terminé de leer,
voy casi que por la mitad. Y me encontré con un material, y lo digo realmente con mucho gusto, que es de muy fácil lectura, muy atrapante todo el tiempo, el marco histórico tan concreto, tan específico, pero relatado de una manera tan, insisto, tan accesible al lector. Realmente es un placer poder estar presentando hoy esta obra, poder desde la editora cultural hacer la edición de estos libros y de tantos que hemos estado editando este año y que vamos a seguir, por supuesto, trabajando para editar, pero concretamente agradecer a todo el trabajo de Lucas, que sin duda esta obra, insisto, llegará para sumar en la editora cultural, pero va a engrosar las colecciones de aquellos que se interesan por la historia de Tierra del Fuego. Así que, insisto, agradezco el trabajo de Lucas y ponderar por sobre todo también el trabajo de Flor y de su equipo, de la editora cultural de Tierra del Fuego, que siguen haciendo este trabajo de poder hacer ediciones de libros tan importantes, tan relevantes para la cultura fueguina, para poder desplegar todo este material también a lo largo y ancho del país. Así que agradecer muy sinceramente y esperar, por supuesto, mucho más y que este libro esté en muchas más presentaciones y llegue a la mayor cantidad de gente posible para poder contagiar entonces y dar a conocer toda esta parte de la historia que sin dudas es tan importante que sea conocida y relatada. Gracias, Lucía. Gracias por el aliento también. Claro, vamos a seguir. Sí, llegan obras muy lindas y vamos a seguir trabajando mucho. Sigue entonces en nuestro orden, Florencia. Te escuchamos, coordinadora de la editora. Buenas tardes. Es un placer, la verdad, un gusto estar acá virtualmente rodeado de ustedes. Gracias, Lucía. Bueno, Valentina Minieri, yo la presento a ella, que es parte del equipo de la editora hace varios años ya. Y bueno, con la presencia, el lujo de la presencia de Federico Lorenz. Y bueno, Lucas, la verdad que para mí es también especial esta presentación porque Lucas fue mi profesor de historia en el colegio, así que bueno, son las cosas del destino, ¿no? Y nos toca volver a compartir una charla sobre historia, pero en diferentes términos. Así que bueno, muy contenta. Y sí, como decían, la verdad que yo quería hablar un poquitito, nomás cortito, de la editora, que lo digo siempre y creo que bueno, no está de más nunca repetirlo. Valorar esta herramienta que tenemos en Tierra del Fuego, una herramienta estatal, y al alcance de artistas, investigadores, escritores para publicar sus obras. Tiene ya más de 10 años y más de 100 títulos en su haber. Y bueno, y sigue trabajando. La verdad que, como decía Valentina, tenemos este año muchas obras en proceso, estamos esperando varias. Mañana mismo tienen que llegar varias. Y bueno, viene funcionando bien y está bueno mantenerla. También estos 2 últimos años, gracias a Lucía, a la gestión, hemos sumado gente. Así que bueno, eso augura, creo, también mejores cosas. Y bueno, para quienes no conocen, porque también siempre hay quien no conozca demasiado, digamos, el detrás. La editora funciona con un comité ejecutivo que son personalidades de la cultura, de las diferentes disciplinas, del arte y de los municipios que cumplen sus funciones ad honorem, eso también está bueno siempre recordarlo. Y las obras que se presentan son evaluadas por un jurado o comité asesor de selección de proyectos, como lo llama la ley, que también cumplen sus funciones, hacen su trabajo ad honorem. Y bueno, así fue el caso de este libro de Lucas, que lo voy a mostrar, que todavía no lo hemos hecho. Esta es la hermosa tapa. Se presentó en la convocatoria del año 2019, fue evaluado y aprobado por unanimidad para su publicación, y estuvimos trabajando durante el 2020, el año pasado, en el año de la pandemia, que nos tuvo bastante encerrados, pero no sin trabajar. Y bueno, la verdad es que
hay mucho trabajo detrás de cada libro de la editora y de este también. Tiene muchas imágenes, ya quienes lo puedan ver después en persona, digamos, lo podrá comprobar. Hubo un gran trabajo acá en la editora bueno, de buscar las imágenes que Lucas había propuesto, buscarles la calidad o bueno, los permisos, todo un trabajo de edición, digamos, que fue placentero y que nos tuvo entretenidos. Y bueno, sí, como decía Lucía, como decía Valentina, creo que un gran valor de esta obra, de la que el contenido ya para eso están acá, Lucas y Federico contarán mejor, pero un gran valor es esto, ¿no? Que está escrita en un lenguaje muy, muy ameno, muy accesible. Es un tema súper interesante para quienes se dediquen al estudio de la historia fueguina. Pero bueno, a la vez o sea, es un trabajo académico muy bien documentado, con mucha fuente, mucha contrastación de fuentes primarias y demás, pero bueno, escrito creo que para que lo podamos apreciar, quienes por ahí no conocemos demasiado, o no tenemos acceso a fuentes por ahí más de difícil comprensión y demás. Así que el otro día pensaba, bueno, antes de cerrar y de darles la palabra a Lucas y a Federico, quería nombrar también al resto del equipo de la editora. Por ejemplo, en el trabajo con las imágenes estuvo trabajando mucho Roxana Batz, que se acababa de sumar el año pasado al equipo. Nos dio una mano muy grande Gustavo Elstein desde el Museo del Fin del Mundo, desde el archivo del museo, para conseguir imágenes en buena calidad para el libro. Y bueno, Paola Rojas, Beto Alem, que están también en otras cuestiones que hacen a la editora, no quería dejar de mencionarlos. Y el otro día releía un texto de Gabriel Said, que es un ensayista mexicano, para quienes no lo conocen, en un libro muy lindo que se llama Los demasiados libros, y que hablaba de la publicación de libros en términos de una conversación. Para él, digamos, publicar un libro era poner un libro en conversación con otros, y creo que, bueno, es una linda, una hermosa metáfora y sobre todo para este libro, ¿no? Que hay muy poco escrito en realidad y lo que hay creo que merece ser bueno, contrastado o merece otras opiniones, otras miradas, así que creo que es un libro que va a venir a conversar con otros o a abrir conversación, digamos, que bueno, que creo que es el fin de los libros de historia, que aunque son de historia, sabemos por supuesto que están hablando también en parte del presente. Así que bueno, Lucas, te dejo la palabra, seguramente tenés muchas cosas para contarnos, así que adelante. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Lucía, y a toda la gente que ha trabajado para darle publicidad, para lograr que este libro llegue a las librerías y llegue, por lo tanto, al gran público, que es en realidad quien lo he dirigido. Lo primero que quiero hacer es manifestar mi alegría, porque acá hay dos exalumnos míos, tanto Federico en el Nacional de Buenos Aires como Florencia en el Nacional de Ushuaia fueron alumnos míos, y creo que la mayor alegría que puede tener un docente es la respuesta, el ver el desarrollo, el progreso, el crecimiento, y en este caso la devolución de quienes han sido nuestros alumnos. Siempre digo que no importa mucho que un profesor sea buen profesor, sino que los alumnos aprendan en última instancia. Es lo que nos importa a los profesores. Así que quería manifestar mi alegría, que es realmente inmensa. En segundo lugar, me alegro, porque Federico es una persona a quien admiro como historiador, admiro como hay un libro de Lucien Febvre que él mismo lo ha citado más de una vez, que se llama Combates por la Historia, ¿no? Y me gusta el título porque
por la historia verdadera, por la historia maestra de la vida, por la historia. Se lucha, se combate. Un historiador es un combatiente de la historia y es un verdadero luchador por la verdad. Y creo que ese es el rol que ha cumplido, que está cumpliendo y que cumplirá seguramente Federico, tanto como investigador, como escritor, como divulgador, como director del Museo de Malvinas, que fue cargo en el cual tuve el honor y la alegría de poder modestamente darle algo de alguna ayuda. Y también quiero destacar a Florencia, que es acá la tenemos como funcionaria de la coordinadora de la editora de Tierra del Fuego. Florencia también es una de las poetas más deliciosas e inteligentes que tiene hoy en día la provincia. No sé si todos lo saben, sería bueno que lo sepan y que quienes a lo mejor miran esta grabación, que de paso, conozcan también a una de las grandes poetas que tiene nuestra Tierra del Fuego. En segundo lugar, o no sé ya en qué lugar, pero quisiera contarles el porqué del libro. El porqué del libro. Creo que a nuestra provincia, la más joven de la Argentina, le falta, o todavía está en la elaboración, de una suerte de personalidad, una suerte de épica, una suerte de algo que haga que digamos esto es fueguino, una identidad de la provincia, en la cual es fundamental el trabajo de sus artistas, de sus intelectuales, de sus historiadores, que digan, que logren que el resto del país, al ver algo, antes de leer la tapa o la contratapa, digan, esto es fueguino, esto tiene algo de fueguino, tiene algo de la personalidad fueguina. Me parece que nuestra provincia, por su insularidad, por su historia, por sus no me gusta la palabra próceres, pero aquellas personas que la supieron enriquecer, merece que se conozca, pero empezando por los mismos fueguinos, que conozcan que una identidad fueguina. Y creo que esa es la función principal de la editora, más de una provincia con tanta inmigración como la que tiene Tierra del Fuego, que creo que recién en el último censo la cantidad de nacidos en Tierra del Fuego superó a las de inmigrantes que se habían instalado en la provincia, ¿no? Es decir, el desarrollo de una identidad fueguina es una misión que nos cabe a todos, especialmente a los que de alguna manera tenemos la suerte de poder llegar a ser editados, por decirlo de alguna forma. Por último, me alegro también que quien coordine esta presentación del libro sea Federico. Creo que ninguna persona más indicada en el país que Federico para hablar de los temas del Atlántico Sur, en las cuales me siento en cierto sentido discípulo. Y es muy hermoso sentirse discípulo de alguien que se siente discípulo de uno. Es una suerte una suerte de intercambio de nuestras investigaciones, de nuestra intelectualidad y de nuestras espiritualidades. Me siento muy orgulloso de que Federico sea mi amigo también. Y lo dejo a él, creo que le toca a él, ¿no? Que comience la presentación del libro. Muchas gracias. Parece más una entrega de diplomas que una presentación de libros, 2 exalumnos acá, pero bueno, es así. Voy a dejar para el final la parte, si se quiere, más personal y vamos a presentar el libro primero, que creo que es lo importante. Algunas cosas ya fueron dichas. Lo primero que quiero decir, siguiendo el camino que uno hace cuando se encuentra un libro, es que la edición es buenísima, es un excelente objeto libro, muy bien preparado, ameno para su uso, con espacio para subrayar y anotar. Yo que soy de la época predigital,
pude subrayarlo y encontré márgenes para anotarme cosas y decir, buscar esto y lo otro, con muy buenas imágenes que revelan un trabajo muy cuidado. Creo que eso es algo que ya de por sí habla muy bien del trabajo que ustedes presentaron, que yo podía conocer por otras publicaciones, pero bueno, conocerlas ahora por un trabajo puntualmente de Lucas sobre la historia de Tierra del Fuego, le agrega un gran valor y habla muy bien de la tarea. Eso quería decirlo. Eh, el libro de Lucas se ocupa de un lapso breve, son 100 años, si uno se pone a pensar, poco más, poco menos. Concentrado en la mirada de científicos y religiosos que dejaron testimonio de sus experiencias y sus exploraciones e investigaciones en Tierra del Fuego. El recorte temporal va desde el primer cuarto del siglo XIX al primer cuarto del siglo XX, y es un siglo que es letal para la historia de Tierra del Fuego. Si uno lo piensa en términos de lo que significó la llegada del hombre blanco a la isla, una de las primeras miradas emergentes es lo letal que esto fue para sus habitantes originarios. Pero ahí sí quiero señalar el primer aporte que uno puede encontrar en el libro de Lucas, es que él se ocupa de mostrar las miradas que cuestionaron ese proceso, las miradas discordantes a ese proceso de ocupación, conquista, y dejó la palabra colonización en último término, porque hay que tener mucho cuidado al referirse a esa idea. Por eso es interesante que se combinen la mirada del científico y el religioso, porque si uno piensa, son los dos paradigmas en pugna de la modernidad para describir el mundo. Y ahí llegaban a Tierra del Fuego a contar lo que encontraban y a narrar a sus habitantes. En ese sentido, el trabajo de Lucas, científicos y religiosos, para quienes nos interesamos por el tema, tiene un primer aporte que para mí es para nada menor, que es que sistematiza la mirada de, digamos, la grande mirada sobre la historia de Tierra del Fuego. Grande digo que, me refiero a que cualquiera que haya trabajado la historia austral-argentina y de Tierra del Fuego en particular, se cruza con los autores que Lucas menciona, pero es mucho más difícil encontrarlos en una sola obra, es decir, poder reconstruir y contrastar esas miradas en un solo volumen. Así que el corte temporal es también un eje organizador importante que le permite, por un lado, al que no sepa nada y quiera saber, poder hacer un recorrido por la historia de quienes se ocuparon de describir y en esa descripción ocupar y apropiarse del espacio fueguino. Ese ya es un primer aporte muy grande. Uno podría decirlo sin temor a ser juzgado como que está diciendo algo peyorativo, que es un texto de alta divulgación. Digo alta divulgación por la calidad con la que está escrito, porque es cierto que es de muy fácil lectura, pero es de muy buena calidad literaria, y voy a volver sobre el literario, pues es un texto de historia, pero yo a esta altura no tengo problemas con eso, todo lo contrario, me gusta la hibridez, pero está muy bien sostenido documentalmente, con lo cual es un excelente trabajo de historia también. Así que el que no sabe nada sobre la historia de Tierra del Fuego, bueno, pues por aquí tiene una excelente puerta de entrada, al menos desde la perspectiva de los visitantes europeos a la isla primero y aquellos que intentaron quedarse y organizar la vida en la isla después. El corte va desde del viaje emblemático de Fitzroy y Darwin en el primer cuarto del 19, al trabajo etnográfico de Martín Gusinde. Y en el medio tenemos la mirada de los misioneros anglicanos y tenemos la visión de los salesianos y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los Bridges, ¿no? Que son nodales para la historia fueguina, y acá hago una primera postilla para la historia fueguina vinculada a Malvinas, que es como sería, Lucas hablaba de la identidad fueguina, ¿verdad? Y esto está concentrado en la Isla Grande, de alguna manera. Pero el libro abre puertas para pensar que Tierra del Fuego significa también el espacio atlántico, Malvinas y otras islas. Creo que eso es interesante también
para tenerlo en cuenta a la hora de pensar el aporte del libro. Los Brichis son el ejemplo encarnado de esto. Y los Brichis son también quienes encararon con diferencias, con particularidades, un proyecto de ocupación y convivencia alternativo al que se implementó finalmente. Y eso es interesante también. Son figuras muy, muy, muy complejas, probablemente uno de los mejores libros que uno pueda leer en su vida es El último confín, y está escrito por un Bridges, pero que permiten abrir una cantidad de preguntas sobre lo complejo de la historia fueguina y cómo a lo mejor esa identidad puede estar en la complejidad, digo, porque la palabra identidad a veces remite a algo monolítico e inmodificable. Y creo que una de las cosas más interesantes que tiene Tierra del Fuego, pero yo lo digo desde afuera, aunque he ido un montón de veces, e investigo y tengo familia allá y amigos allá, una de las cosas que fascina de la isla es que es muy dinámica, la vida en la isla es muy dinámica, con lo cual va hasta en contra del sentido común que tenemos sobre las islas, como algo congelado, apartado de los grandes procesos históricos. No, este es otro aporte del libro de Lucas. Es una historia de quienes visitaron Tierra del Fuego, pero es una historia vinculada a los grandes procesos históricos también, si no, no hubieran llegado allí. Y ese ida y vuelta aparece reflejado también en el texto. Algo que me sucedió cuando lo leía es que, bueno, Lucas, se te nota enormemente el oficio docente. O sea, en varias cosas. Una ya la dijimos, lo dijo Florencia, lo marqué también y lo dijeron antes. Es un texto muy claro, pero es un texto que no es plano. Todo el tiempo estás. Es verdad que toda cosa que uno escribe es opinión, no vamos a discutir eso ahora. Pero las discrepancias y los contrapuntos, los anacronismos que son tan ricos para armar problemas históricos, bueno, el libro está minado de ellos. Cuando digo anacronismo me refiero a un instrumento analítico, a decir, bueno, esto pensamos ahora, pero en aquel momento tal otra, se podía esperar tal cosa de esos actores en ese momento. Bueno, esos son típicas preguntas disparadoras en una clase, me atrevería a decir, además de invitaciones a la reflexión en un libro, y a mí me encantó encontrar eso. O, por ejemplo, cuando decís que Martín Gusinde llegó a Tierra del Fuego, cito textualmente, Martín Gusinde para Lucas, lo que dice de su viaje a Tierra del Fuego es, no fue a enseñar sino a aprender. Bueno, eso lo dice un historiador y un profe de Derecho. La caracterización del personaje de esa manera a otro autor, a otra mirada, tal vez le hubiera llegado unas cuantas páginas. Ahí tenemos en renglón y monedas una caracterización muy compleja de un modo de aproximarse a la realidad que a mí me encantó. O, por ejemplo, cuando describí los museos, decís que todas las localidades tienen su museo, etcétera, y decís, bueno, pero le falta tal cosa. Y yo digo, acá me estoy imaginando una visita y qué podría producir en mis estudiantes o cómo podría utilizar yo este museo para trabajar qué con ellos. Creo que ese es un valor agregado que tiene el libro que no es para nada subestimable, todo lo contrario. Creo que la forma en la que está organizado, más allá de que hay un trabajo enorme que tiene que ver con su origen, que es una tesis, etcétera, está completamente mediada por lo que es tu oficio. Y para mí eso es muy bueno. Yo reflexionaba mientras lo leía, pero tal vez puedo hacer una reflexión sobre mi propio trabajo también, que de un tiempo a esta parte, y de un tiempo quiere decir 20 o 30 años, casi que hasta ha habido un esfuerzo por disociar la docencia de la investigación. Y a mí me parece que este trabajo, por ejemplo, muestra que cuando no van disociadas, sino que van juntas, porque en definitiva las hace la misma persona, el resultado es mucho mejor. Porque tenés una sistematización, una exposición con claridad y un planteo de preguntas, que es lo que uno le pide a cualquier buen libro de historia, además de contar una buena historia. Porque esto también es importante. El libro es como un buen relato de viajes. Es muy bueno en ese aspecto también. Entonces creo que por eso científicos y religiosos es un trabajo que debería tener por destino natural, debería,
funcionar como un manual de alta divulgación para los que quieran dedicarse al estudio del Atlántico Sur. Insisto, es un trabajo además generoso en que le ahorra mucho trabajo de búsqueda a quienes quieran investigar sobre el tema. Cuando yo decía, conocemos los autores que Luca menciona, bueno, es porque los hemos encontrado sueltos en otras investigaciones. Bueno, aquí la cuestión sería, ¿querés empezar a trabajar el tema? Acá tengo mi libro yo también. Bueno, acá tenés el libro de Lucas Potense. Fíjate, sistematiza la mirada de misioneros científicos. Tenés un excelente eje organizador para ver al menos qué pasó en la isla desde esa perspectiva. Lucas también se mete con un actor importante, podríamos decir relativamente tardío en la historia fueguina, que es el Estado Nacional. Cómo se relacionó el Estado Nacional con estos emprendimientos, diríamos más modernamente, y con algunas de estas personas. Y eso es muy interesante porque el libro abre también una gran cuestión, que es que la ocupación del espacio, más allá de los pueblos originarios, sin duda, o lo diríamos de esta manera, la ocupación argentina del espacio, o del Estado argentino del espacio, fue posterior a una ocupación preexistente por parte de algunos actores. Esa es una enorme pregunta en términos de identidad provincial. Tierra del Fuego, una forma de leerla, por lo menos para mí muy interesante, es que es prácticamente el último territorio al cual llegó el capitalismo en términos de expansión capitalista. Yo creo que eso es un proceso todavía en curso. Leo el texto de Lucas, que se ocupa de ese siglo tan intenso en términos de lo que significó para la isla, es decir, es un estudio focalizado de la expansión capitalista en una región. Uno lo puede ver de esa manera, aunque los actores sean otros, que lleva a abrir una cantidad de preguntas sobre cómo uno conceptualmente tiene que acomodar a veces el marco con el que piensa las cosas a la realidad con lo que trabaja. Y lo que yo estoy diciendo puede parecer una obviedad, pero no lo es, porque en general los enfoques sobre las historias provinciales o las historias regionales no se apartan de la mirada estatal nacional. Acá lo interesante es que, por ejemplo, en el texto de Lucas, concretamente, el Estado Nacional está presente, pero es un actor, diríamos, secundario. No solo por el recorte que elegiste, Lucas, para hacer tu historia, en este caso, sino porque estos emprendedores, bueno, llegaron antes. Esto tiene consecuencias políticas y culturales. Y es interesante abrirlas y ver qué sucede con eso. Así que, en ese sentido, creo que el libro es muy potente como organizador y como disparador de preguntas. No todas se responden fácil, no todas tienen una respuesta única, pero creo que cualquiera que da clase sabe que lo mejor que puede pasar es que no haya respuestas únicas. Lo ultimísimo que diría, Lucas algo mencionó, yo conozco a Lucas del año 84. Si yo derivé en ser profe de historia e historiador después, porque esa fue la secuencia, es porque un día le pregunté si él pensaba que yo podía ser profesor de historia. Yo me acuerdo claramente el día y el lugar, de donde yo doy clase ahora, además. Entonces, si bien para los lectores que se topen con el libro de Lucas puede ser algo completamente anecdótico, lo que puedo decir de la experiencia personal es que yo encuentro una coherencia en la forma de concebir la historia. Yo, que lo conozco hace tanto tiempo, quiero decir, encuentro una coherencia tan grande entre la forma de concebir la historia y transmitirla y lo que leí, que en días en que, por ejemplo, uno es bastante escéptico, porque a veces somos bastante binarios para leer las cosas, bueno, ver esa coherencia plasmada en un libro, porque un libro es un punto de llegada, pero un punto de partida también. Bueno, a mí me resultó muy alentador. Por eso cuando Florencia me dijo que le gustaría que yo estuviera en la presentación, bueno, era una pregunta retórica en un punto. No iban a encontrar manera de que no estuviera. Eso es lo que me hubiera presentado yo, porque es muy difícil a veces transmitirle a las personas y a los chicos la pasión por el trabajo y la importancia de conocer el pasado. La importancia en un sentido activo, no mandatorio. Esto que decía Luca de la historia como disputa. Bueno, en términos de disputas en un país que es federal, me parece que conocer la historia provincial es un insumo básico para los habitantes de la isla. Bueno, acá tiene un instrumento que es
diríamos, autocelebratorio en el sentido de conocer el propio pasado, pero también impugnador de ciertas miradas nacionales sobre el territorio. Cuando digo ciertas, me refiero sobre todo a las que tienden a hacernos pensar que la Argentina es solo pampa, tango y lo que sucede en el conurbano, habitando el conurbano como lo habito. Estoy diciendo esto. El libro muestra que la Argentina, y puntualmente pone el ejemplo de Tierra del Fuego, tienen que encontrar la forma de encontrar alguna unidad en su inmensa diversidad. Yo creo que esa es la principal pregunta que arroja, porque a la vez lo que ponen en acto los personajes que Lucas estudia, los Bridges, los Salesianos, Gusinde, Darwin y Freud, que no se llevaban bien, pero en cada una expedición como la que llevaron a cabo, a pesar de esas diferencias, creo que son un modelito a pequeña escala de lo que nos sucede en términos nacionales. El libro me disparó esa reflexión también. Con lo cual, creo que a esto me refería con coherencia también. El recuerdo que yo tengo de las clases de Lucas, cierro con esto, aunque no sea sobre el libro, pero tiene que ver con el libro, es que terminaba la clase y yo me quedaba con más preguntas que respuestas. El libro hace exactamente lo mismo, y a eso me refería con coherencia. Con lo cual creo que es un libro para celebrar, creo que es un gran aporte, y creo que habla muy bien de una política cultural de reivindicar lo local también. Así que muy agradecido por tener la ocasión de presentarlo. Gracias por el libro, desde ya. Que es a los que nos interesa el tema, es un verdadero regalo, realmente. Muchas gracias, hermosas tus palabras, Federico. Seguramente habrá algún comentario que quiera hacer Lucas, o no sé si una pregunta desde el resto de la mesa. Yo tengo un montón, pero bueno, voy a tratar de medirme. Bueno, personalmente, Federico, muchas gracias. Lo primero que tengo que decirte es una evaluación que inclusive me desafía a seguir trabajando en la historia de Tierra del Fuego y en lo fueguino. Es que yo también soy profe, yo te desafío también. Que me alegran mucho. Fíjense ustedes en los agradecimientos que puse en las primeras páginas. Le agradezco a dos personas que no tienen nada que ver con el estudio de la historia fueguina, que son las dos fueron profesoras mías en su momento. Una es Sandra Gioia, poeta, recopiladora de leyendas, enamorada del bosque y de donde yo creo que está un autor romántico alemán, diría, donde está el alma de Ushuaia, el alma de Tierra del Fuego. Y por ahí va, la veo caminando a Sandra. Y la otra es, bueno, lógico, Mónica Alvarado, a la cual describo como la más fueguina de las artistas plásticas. Que me disculpen, por favor, los muchos y excelentes artistas plásticos que tiene Tierra del Fuego, pero Mónica Alvarado me toca muy especialmente, y lo que pongo allí es, en este libro quise volcar en palabras lo que Mónica dice en imágenes, ¿no? Sobre todo por cómo trabaja, por las texturas, bueno, no importa, por ahí muchos no conocen a Mónica Alvarado, no me voy a meter en el tema, pero los que sí la conocen me entenderán de qué estoy hablando. De una búsqueda de cuáles son las esencias de una provincia que me albergó por 20 años y a la cual en el fondo no tengo más que agradecerle. Por más que 20 años muchas veces uno critica muchas cosas, pero en el fondo no tengo más que agradecerle y lo siento como mi segunda patria, sin ninguna duda. Con respecto al libro, creo que se nota que empezó siendo una tesis de maestría, en donde tuve excelentes profesores. Si me pongo a destacarlos no termino más. Pero, porque las tesis, a uno le dicen los profesores, lo primero que tenés que buscar es un problema. Y lo segundo, las preguntas a las cuales o una pregunta, por lo menos una pregunta fuerte, a la cual te lleve el problema.
Y piensen que este libro lo empiezo a trabajar como tesis, hará unos 5 años o 6 años, que es un momento en el cual está muy, muy de moda, muy en el candelero, muy en la opinión pública, esta idea de empezar a cuestionar, o de cuestionar con fuerza y con fiereza, diría que hasta con agresividad, todo lo que fue la conquista del desierto, la figura de Roca, la imagen de los blancos entrando en territorio indio. Y yo me pongo a pensar en Tierra del Fuego, los blancos entrando en territorio indio, y digo, bueno, voy a tratar no de justificarlos, no de cambiar el punto de vista, sino más bien de entenderlos, que creo que es la función de la historia. La función de la historia por ahí es contar, sí, es narrar, pero por sobre todo es entender, es ponerse en la piel de los personajes, es ponerse en la época, es ponerse en el lugar, es ponerse en el espacio, en el tiempo, en las ideas. Y me impresionó también que en Ushuaia no hubiera ninguna calle Thomas Bridge. Hay algunos instituciones, ¿no? Pero muy poco se lo recuerda a Thomas Bridge. Y en el libro Archipiélago figura la charla entre Guillermo Bridge y Ricardo Rojas, y cómo Guillermo Bridge le dice, mire, porque somos ingleses, a los Bridge acá no nos quieren. Y me pongo a pensar, ¿por qué no los quieren? Y después que leo el libro de Lucas, que lo leí en Ushuaia, tuve la suerte de leerlo en Ushuaia, el libro de Lucas Bridge, digo, pero esto es no sé, el Evangelio fueguino, esto es tendría que ser la Ilíada y la Odisea fueguina, tendrían que ser el último confín de Lucas Bridge, porque tiene Precioso. aparte de que está escrito de una manera que vos decís, este es un escritor. Y no, Lucas Bridge no era un escritor, creo que era un empresario, un aventurero, pero se ve que es un enamorado de Tierra del Fuego y que por lo tanto puede escribir muy bien de su amor. Pero digo, ¿por qué no lo conocen los fueguinos? Vino, no sé si Florencia estaba, si fue en tu curso, pero una vez que vino Natalie Wood al colegio, me acuerdo que trajo el libro de Lucas Bridge y digo, lo dejo para la biblioteca y les recomiendo que todos los alumnos del colegio no terminen su secundario sin haber leído este libro. Lo dijo en su mal castellano, porque Natalie nunca dejó de dejar su origen anglo-norteamericano, pero también fue una de las grandes fueguinas. Creo que fue una de las grandes fueguinas con su museo, con sus investigaciones, con sus libros. ¿Por qué estoy hablando de los Bridge? Bueno, pues fueron los que me llevaron, el intento de comprender, de entender a los Bridge, fue lo que me llevó a estudiar lo que los científicos y los... y lo segundo, se lo voy a contar, es una anécdota muy divertida. Cuando yo vengo por primera vez a Ushuaia, fue en el año 1993, una de las cosas que fui a ver fue el cementerio, y todavía había algo que ya no está más, en el cementerio viejo, que es una tumba vendría a ser como el osario común de los presos. Y había una pequeña placa que decía José Santos Godino, para los que no lo saben, el petiso orejudo, figuraba la fecha de su muerte. Vuelvo a Buenos Aires y viene Horacio Sanguinetti, que era el rector del Nacional de Buenos Aires, un exquisito viajero y tal vez el mayor conocedor de la ópera en la Argentina, y me dice, bueno, estuve en Alemania, estuve en la tumba estuve en Bonn, estuve en la tumba de Beethoven. Yo no sabía qué decir en ese momento, y yo le digo, yo estuve en Ushuaia y estuve en la tumba del petiso orejudo. Me causó mucho. Ni bien lo terminé de decir, digo, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Él me habla de Beethoven y yo le hablo del petiso orejudo. Y después me quedé pensando,
Pues está bien, porque lo que le estoy hablando es de algo, el petiso orejudo, quieras que no, es algo que tiene que ver con la identidad fueguina. El petiso orejudo no pasó desapercibido durante los 20 y pico de años que estuvo en la cárcel de Ushuaia. Bueno, esto hay que investigarlo, sobre esto hay que trabajar, sobre esto hay que darlo a conocer, sobre esto lo tenemos que decir. Habrá sido el más grande criminal que tuvo la Argentina, pero bueno, pero tuvo que ver con nuestra provincia. Vean, y después dije, pero la pucha, acá estuvo Darwin. Darwin, uno de los, no sé, de los 10 grandes científicos que tuvo la humanidad en toda su historia, comparable con Galileo, con Newton, qué sé yo. Y Darwin estuvo acá. Y buena parte de lo que escribió en El origen del hombre, con el origen de las especies, no digo que lo aprendió ni que lo pensó acá, pero le ayudó su viaje por el canal de Beagle y su conocimiento de los aborígenes yámanas, le ayudó a entender o a pensar, o fue uno de los desencadenantes de su idea de la evolución, de la mutación, de la selección natural. Por lo tanto, tenemos historia, tenemos algo que mostrar a la humanidad toda. Y ahí viene mi trabajo sobre Darwin y Fitzroy, ¿no es cierto? Está después el de los Bridge, y a Gusinde prácticamente no lo conocía, lo empecé a estudiar para esta tesis. Y, ¿cómo se dice? Y encontré un personaje realmente más que interesante. Más que su obra, su vida, su estadía con los Yámanas, su estadía con los Onas, su descubrimiento de la religión que tenían Onas y Yámanas, su descubrimiento de quién era Huatehuinahua, de quién era Temauquel. ¿Los jóvenes fueguinos saben quién es Huatehuinahua? No sé, dejo la pregunta ahí picando. ¿Saben quién fue Temauquel? ¿No es cierto? ¿No? ¿Saben quién es Dios? No sé tampoco. Pero en una época sí, porque todos iban al Don Bosco. Pero bueno, bueno, en ese punto Perdón, seguí. No, la teoría de Romina Casali, de que los aborígenes guardaron a sus dioses para ellos, en su idioma y en sus pueblos, como un acto de resistencia, es muy interesante. Es muy interesante. ¿De quién es esa teoría? Lo leí en un texto de Romina Casali para la Universidad de Magallanes. Pero es bastante atrayente, ¿no? Que una forma de resistencia era ocultar, guardar para ellos, no permitir que los cristianos les impusieran su... Sí, yo digo que soy cristiano, pero en el fondo, en mi casa, en mis ceremonias, en mis charlas con mis hijos, sigo creyendo en Huatehuinahua, sigo creyendo en Temauquel. Huatehuinahua en el caso de los Yámanas, Temauquel en el caso de los Temauquel, no sé cómo se acentúa, en el caso de los Selkman, ¿no? Y los cristianos que no se enteren de que existen, porque son nuestros. He leído más de una vez el relato que hace Gusinde, bueno, en el libro, de la última celebración del Jain, y bueno, tal vez un poco antes, está hablando del mundo espiritual, y cuenta las conversaciones con los Selknam, donde él nombra a Temauquel, probablemente uno lo esté pronunciando mal, y ellos le dicen que no es para estar diciéndolo todo el día el nombre de él, ¿no? Exacto. Sí, es interesante. Nada, todo lo que has dicho es muy interesante y lo que ha dicho Federico también. Cuando esto inició, yo dije que, nada, los presenté un poquito porque tienen unos currículos vastos y hermosos y me pareció que insistía mucho yo en la parte docente de Lucas. Después de esta presentación me quedo tranquila que la verdad es que le hago justicia porque se ha demostrado con todo lo que se dijo, se demuestra que la parte docente de este investigador, historiador, ¿no? Es de lo que más, la mejor manera de presentarlo. Y hemos estado en una clase de historia privilegiada. Me parece hermosa la conversación que se ha dado. No sé si Flor o Lucía, si quieren decir algo más, o el autor o el invitado, y bueno, y cerramos porque esto tiene un límite de duración, porque si no nos quedaríamos todo el día. No, yo quería agregar algo que no dije al comienzo, por un lado, que bueno,
como bien dijo Federico, o sea, esta obra tiene que ser aprovechada y va a ser así seguramente. Desde la editora lo que siempre se hace con las obras publicadas por la editora es repartir ejemplares en todas las instituciones educativas de la provincia, en todas las bibliotecas populares, así que por supuesto que va a empezar a circular. Como también están ya circulando otras obras, la editora publica libros muy variados, literatura, bueno, arte, ya lo dijimos. Entre esas hay, por ejemplo, un libro de Víctor Vargas, de la comunidad Yagán. Lucas preguntaba recién si sabrán hoy los jóvenes pueblinos quién es Guatahuinegua, y bueno, además hay también estas historias, digamos, las voces justamente de quienes han sobrevivido, de los pueblos originarios, están hoy entre nosotros y están también empezando a contar sus miradas. Me parece re interesante que se puedan establecer esos diálogos. Lo mismo, bueno, con Margarita Maldonado, por ejemplo, su libro Entre dos mundos, de los Selknam, del norte de la isla. De a poco creo que, bueno, insisto nuevamente con la editora, se está como abriendo el espacio y se están generando, digamos, obras que hablan sobre nosotros, sobre nuestra identidad múltiple, diversa, complejísima, como bien decía también Federico. Así que bueno, esto es también es una continua celebración en realidad, cada libro que sale, y bueno, estoy segura de que arranca recién su recorrido. Bueno, y otra vez querría agradecer la presencia de todos acá. No sé si Federico quiere agregar algo más. Solo una reflexión cortita por lo último que dijeron, que visto desde afuera o desde el norte, como aprendí, es un aporte muy grande que pueden hacer a la discusión sobre... bueno, nosotros estamos apenas en 200 años y piquito de país independiente. 200 años es mucho tiempo, pero es nada en términos nacionales. Y lo que a mí siempre me fascinó de estudiar la historia de la región, no solo de la isla, insisto, para mí la mirada es más regional, es la posibilidad de pensar el país de otra manera, que puede sonar muy grandilocuente, muy enorme, pero que cada vez que yo tuve la oportunidad de viajar, pasar unos días allá, o leer textos que se ocupan de la historia de la región, se volvía algo tangible, que es que no hay una sola forma de imaginarse la Argentina. Creo que ahí hay un potencial enorme, sobre todo en momentos en los cuales realmente hay que replantearse lo que para nosotros son vínculos nacionales o contratos fundacionales. Hay ahí casi un mandato para la provincia. Creo que en esa clave es lindo pensar estas iniciativas también. Es súper desafiante. Capaz por vivir allá, digamos, no hay tanta conciencia de eso, pero es realmente una puerta abierta a ver cómo se pueden hacer diferentes las cosas, en el sentido más amplio de la expresión, desde un emprendimiento cultural hasta cómo se mira la historia, hasta una actividad económica en particular. Me refiero a eso, ¿no? Tal vez por tenerlo naturalizado no se ve. Y entonces una mirada de largo plazo, 100 años en largo plazo, el recorte del libro de Lucas, ayuda o genera esos pensamientos también. Sí, eso diría. Sí, nos vas a dejar pensando. Bueno, muy bueno. Muchas gracias a todos. Cerramos entonces la presentación de Científicos y Religiosos. Búsquenlo en las librerías, está en las librerías de Ushuaia. Vamos a seguir publicando en redes. Río Grande. En de Río Grande también, bien Flor, va a estar en Buenos Aires seguramente. ¿Quieren nombrar alguna librería donde ya esté en Buenos Aires o eso está en proceso? Para no estoy negociando. Ok, muy bien. Pero en Ushuaia y Río Grande ya se consigue, búsquenlo, invalorable. No sé si no les quedó claro ya con todo lo que se dijo. Y gracias a todos en esta mesa, que seguiríamos todo el día hablando. Y bueno, un gran saludo para toda la comunidad que está viendo esta presentación. Hasta la próxima. Lo mismo, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos.